¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanitos? Me da mucho gusto estar nuevamente, pues aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de volver a estar con cada uno de ustedes por este medio, Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar nuevamente reunidos, Señor, con la única finalidad, Padre, de adorar tu nombre, Señor, de ensalzar tu nombre por medio del estudio. Padre, te pedimos que en esta hora sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos, Señor, a todo conocimiento, Señor. Quitando, Señor, todo estorbo, Padre, que pueda venir a querer robarnos nuestra atención, Señor. Te pedimos, oh Señor, que en este tiempo, Señor, que hemos dedicado para estudiar tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, quitando de nuestros corazones, Señor, todo estorbo y que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, con corazones dispuestos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, esté presente, Señor, y que sea Él corrigiéndonos, enseñándonos tu bendita palabra, Señor, recordándonos las palabras de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús te doy tantas gracias por permitirme, Señor, estar aquí, Señor, frente a estos micrófonos, Señor, dirigiéndome, Señor, a no sé cuántas personas, Señor, pero dirigiéndome a aquellos, Señor, que han dispuesto su tiempo para escuchar tu bendita palabra. Señor, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu Espíritu, Señor, enseñándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues la semana pasada hablábamos, hermanitos, o más bien concluimos nuestro estudio sobre nuestra relación con el Espíritu Santo. Y para concluir nuestro estudio hablábamos de que en el Antiguo Testamento vimos algunas diferencias de cómo el Espíritu Santo trabajó en el tiempo del Antiguo Testamento, de que pues en ese tiempo el Espíritu Santo nada más venía, se dirigía a ciertas personas que Dios elegía para que recibieran pues el mensaje, aquello que Dios quería dirigirle a su pueblo, aquello que Dios quería tratar con su pueblo, y Dios hablaba con estas personas, las escogía, y el Espíritu Santo estaba momentáneamente, porque el Espíritu venía y se iba. Entonces el Espíritu Santo no estaba todo el tiempo aquí en la tierra. Pero también vimos que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que se cumple la promesa de Joel, de que el Señor dijo por medio de los profetas que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y así fue. El día de hoy, Dios ha cumplido su promesa, y muchos de los que buscamos de Dios, de los que le hemos recibido, de los que ahora somos parte de su familia, porque ahora somos hijos, Él ha derramado sobre cada uno de nosotros su Espíritu Santo. Y que además ahora el Espíritu Santo se encuentra totalmente aquí en la tierra, está aquí con nosotros, porque está en nosotros. Y te decía la semana pasada, ¿verdad? Cuando decimos en la tierra, estamos hablando de que viene a nuestros corazones, a tierra fértil, a nuestras vidas que son tierras fértiles, y que anda el Espíritu Santo con cada uno de nosotros todo el tiempo para la labor que tenemos que hacer. No se nos ha dado nada más, pues, para que ahí lo traigamos como un aditamento, como un accesorio más en nuestras vidas, sino tiene una función específica en nuestras vidas. Y estuvimos viendo todo eso en nuestro estudio pasado, y además también de que mora ahora con nosotros todo el tiempo, pues además de ello, nos da la autoridad para salir a predicar el evangelio. Y te decía yo la semana pasada que el Espíritu Santo es el que convence
de pecado a las personas a las que les predicamos, a las que les hablamos. Por eso es tan importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y además, algo bien importante que veíamos la semana pasada es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios, de que ahora ya no somos advenedizos, sino ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Jesucristo de los regalos del Padre, de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no para disfrutarlos únicamente allá en el cielo cuando estemos con el Señor, sino aún estando nosotros aquí en la tierra, disfrutar de esas bendiciones celestiales, de vivir, ¿verdad? Esa vida de gozo por medio de la llenura de su espíritu. Y bueno, la semana pasada te decía yo que es sumamente importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y hablábamos la semana pasada sobre Pablo, que habló a los corintios, hablándoles precisamente sobre el Espíritu Santo, y que pues todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y que por lo tanto cada uno tiene una función específica la cual desempeñamos en el cuerpo de Cristo. Ni la mano es más que la rodilla, que la pierna, ni el oído es más que, no sé, que el antebrazo. No, cada uno, así como en lo físico, cada uno de nuestros miembros tiene una función específica. Así también nosotros, como partes del cuerpo de Cristo, nosotros ahora tenemos una función específica, un propósito específico que tenemos que cumplir. Porque todos hemos sido llamados, hermanos. Hay personas que dicen, no, bueno, es que yo no he recibido el llamado de Dios. Yo creo que yo no soy llamado. No, hermanos, desde el principio, cuando somos llamados, todos somos llamados a llevar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, todos tenemos un llamado. Y para poder llevar a cabo ese llamado, ese propósito para el cual Dios nos ha llamado, para extender el reino de Dios en la tierra, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, porque nosotros solos no vamos a poderlo lograr. Si queremos hablarle a la gente con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento, de alguna manera con soberbia, pensando que somos más listos, más sabios que los demás, conocemos más de la palabra, pues todo se va a ir a tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que hacemos la obra, sino el Espíritu Santo. Por eso es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo, para que te decía yo la semana pasada, para que cuando llevemos el mensaje a otros, sea el Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos a los que nosotros vayamos a entregarles el plan de salvación. Y ya te decía yo hace un momento, Pablo agrega que todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos un propósito diferente. Y que además, si trabajamos armoniosamente en una unidad, entonces el cuerpo de Cristo podrá hacer con efectividad, con autoridad en el Espíritu, esa labor que nos ha dejado el Señor Jesús de llevar a cabo en la tierra. Y entonces, pues los dones del Espíritu Santo es lo que convierte a la iglesia lo convierte en algo muy diferente a una institución, ¿verdad? Porque sin los dones del Espíritu Santo, deja de ser, pues, ese algo diferente que Dios espera que seamos. Y en lugar de ser un organismo sobrenatural en la tierra, por medio del cual Dios obra para hacer milagros,
para llevar el evangelio, para transformación del ser humano, para volver al hombre, para que se arrepienta y sea transformado por medio del lavamiento de la palabra. Entonces, si no buscamos la llenura del Espíritu Santo y queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio conocimiento, entonces la iglesia se va a convertir única y exclusivamente en otra organización humana, como muchas de las que se encuentran actualmente, ¿verdad? Organizaciones que pretenden, pues, dar pláticas motivacionales para ayudar a los hombres en sus diferentes situaciones, como la de Alcohólicos Anónimos, como la de Neuróticos Anónimos, y como tantas instituciones que se han levantado hasta el día de hoy, pues que aparentemente, ¿verdad?, tienen pues una intención buena para ayudar al ser humano. Pero todas las ayudas que podamos recibir mientras sean humanas se van a quedar en eso, en una organización humana que al final de cuentas va a ser fallida. Porque mientras no sea la ayuda de Dios en nuestras vidas, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque el fundador o el creador del Volkswagen, ¿verdad?, no va a poder, otra persona que no lo creó, a lo mejor va a poder ayudar a la persona que tiene problemas con su automóvil de esa marca, pero solamente aquel que lo creó, que lo fundó, pues va a saber qué es lo que está dañado en este automóvil. Así pasa con nosotros, hermanos. El Señor nos creó, el Señor nos formó, somos hechura de sus manos. Y por lo tanto, absolutamente nadie va a poder ayudar a aquello que no formó. El único que nos puede ayudar es Dios, porque Él nos formó, Él nos creó en el vientre de nuestra madre y sabe cómo estamos constituidos. Él es el único, el que conoce nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y Él sabe lo que está dañado. Él sabe si el problema que tenemos es físico. Él sabe si lo que tenemos es producto de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones. Él sabe si es nuestro espíritu que está dañado, que está muerto, que necesita ser vivificado. Por eso es importante que la única ayuda que podemos recibir y la única ayuda efectiva es la que viene de Dios, es la que viene de parte de nuestro Creador. Entonces, ya estuvimos viendo nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo debe de ser nuestra relación? ¿Cómo debemos de ver al Espíritu Santo? No como una influencia, sino como la persona misma del Espíritu Santo. Porque te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo hace cosas de Dios, tiene autoridad de Dios, crea cosas como Dios, tiene autoridad como Dios, porque Él es Dios. Entonces, hoy vamos a ver algo también que es muy importante. Ya vimos nuestra relación con el Espíritu Santo como debe de ser, pero ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo. Ya vimos cómo debe de ser nuestra relación, pero ahora vamos a ver qué es el bautismo. Ya vimos en su momento cuál es el bautismo del agua, qué es lo que representa y por qué debemos de llevarlo a cabo. Pero hoy vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y vivimos en una época en la que pues es necesario, es imperativo que busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque Dios ha designado que todo, absolutamente todo en la iglesia sea hecho por el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, Dios ha instituido que cada actividad, que cada cosa que se lleve a cabo sea dirigido por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas en la palabra de Dios cuando los apóstoles andaban sirviendo mesas y de repente se sentaron y dijeron, bueno, es que
no es posible que nosotros dejemos de estar ministrando la palabra de Dios por estar sirviendo mesas. Yo creo que es necesario que busquemos personas llenas del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Fíjate qué importante es esto, hermanos. Tenemos que entender que cualquier actividad que hagamos para el Señor, sea dentro o sea fuera de la iglesia, dentro del lugar, de la casa donde nos congreguemos, ¿verdad? Si es dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, evangelizando o lo que estemos haciendo, sea totalmente dirigido por el Espíritu Santo. No podemos nada, absolutamente hacer nada en la iglesia si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Porque el derramamiento del Espíritu Santo, que ahora podemos ver, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Ya la semana pasada habíamos hablado al respecto. Vamos a ver qué dice Isaías 28, 11 y 11. 11 y 12, perdón. Dice la palabra de Dios en Isaías 28, 11 y 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ese es nuestro refrigerio, hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios, dice que lengua de tartamudos, ¿verdad? La experiencia del bautismo del Espíritu Santo es algo sobrenatural, hermano, que ahora desafortunadamente, ¿verdad? Vemos infinidad. Ahora con la modalidad del internet, ¿verdad? Podemos ver una infinidad de charlatanes, ¿verdad? Incluso simulando el hablar en lenguas, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hablando sobre el Espíritu Santo, que toda blasfemia puede ser perdonada, incluso al Padre, incluso al Hijo, pueden ser perdonados. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo es una blasfemia, es un pecado que no puede ser perdonado, que está dentro de lo que Dios no considera que pueda ser perdonado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos ante el Espíritu Santo. No podemos simular que estamos hablando lenguas. Tenemos que ser personas muy, muy cuidadosas en nuestra búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Y eso es algo que lo podemos identificar con, con facilidad, hermanos, porque hay gente que fuerza esta situación, pero cuando es el derramamiento del Espíritu de parte de Dios, lo podemos reconocer fácilmente. Cuando tenemos una búsqueda de Dios, cuando estamos constantemente escudriñando su palabra, buscando su presencia, recibimos de repente ese bautismo cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a ver que nuestra lengua comienza a tener problemas para hablar, porque es el Espíritu Santo por medio del bautismo que empieza a dirigirse a Dios con gemidos indecibles. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay gente, hasta el día de hoy, hay gente que tiene mucho miedo de buscar la llenura del Espíritu Santo porque piensan que, a mí me tocó hablar con una persona que decía, bueno, ¿y a mí quién me dice que eso viene de parte de Dios? Si no estamos en la misma sintonía que el Señor, el enemigo siempre va a traer dudas a nuestras mentes. Pero si nosotros estamos en esa búsqueda, dice la palabra de Dios, que si nosotros se lo pedimos al Padre, el Padre nos los va a dar. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos saberlo? Porque el Espíritu siempre, absolutamente siempre, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar
hacer lo que la palabra de Dios dice. Si alguien dice que es bautizado, pero está hablando cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, definitivamente ese bautismo no viene de Dios. Y ni siquiera podemos llamarle bautismo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Nunca se va a contradecir, nunca nos va a decir cosas que van en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Mira también lo que dice Joel 2, 28 y 29. Esto ya lo habíamos leído la semana pasada o antepasada. Mira lo que dice la palabra de Dios en Joel 2, 28 y 29. Es la profecía de la que te estoy hablando, de que el derramamiento, el que ahora el Espíritu Santo, el Señor lo haya derramado sobre sus hijos, sobre ancianos, sobre jóvenes, adultos, esto es obra de Dios. Es una profecía que fue dada en el Antiguo Testamento y que dice así en Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén, gloria al Señor, porque el Señor ha cumplido su promesa. Mira lo que dice también Ezequiel 11, 19. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 11, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Dice, y les daré un corazón, vuelvo a leer, porque tiene que quedarnos bien claro, dice la palabra de Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. No sé si te estás dando cuenta de en esta parte de la Sagrada Escritura, qué importante es lo que aquí nos está diciendo el Señor. Él nos está dando su espíritu, dice que cuando nosotros recibimos su espíritu, ese corazón de piedra que estaba cauterizada nuestra mente y que teníamos un corazón de piedra, que no queríamos saber nada de Dios, que no nos importaba y le dábamos la espalda a Dios, dice el Señor, yo pondré un corazón de carne, quitaré ese corazón de piedra y además dice, pondré, aquí dice su palabra, ¿verdad? Dice, y además pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y dice además, para que anden en mis ordenanzas. Si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, vamos a andar en las ordenanzas, vamos a aplicarlas a nuestras vidas y a ponerlas por obra y vamos a guardar todos los decretos, los mandamientos, los estatutos que Dios ha establecido y los vamos a cumplir. Y además somos establecidos como pueblos para Él. Dios nos hace su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces esto es bien, bien importante, hermanos, que lo entendamos, que la palabra de Dios nos está hablando de cómo el Espíritu Santo viene a amistarnos con Dios y a tomarnos de la mano y a ayudarnos. Te decía yo la semana pasada, que el Espíritu Santo viene dice el Señor, ¿verdad? Yo les enviaré a su ayudador, al consolador. Él nos va a ayudar a obtener la victoria en todas esas áreas donde no las hemos logrado por nuestra propia fuerza de voluntad. Por más que queremos y nos proponemos, ya fallamos en una cosa, fallamos en la otra. Pero cuando venimos y le decimos al Señor, Señor, derrama de tu espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo lléname de él,
Y entonces el Espíritu Santo viene, el Señor lo envía y viene el Espíritu Santo y empieza a limpiar, a quitar, a sacar todo aquello que decimos, Señor, que tu Espíritu Santo quite de mi vida todo lo que no te honra, todo lo que no te glorifica. Y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra, comienza a convencernos de pecado, comienza a decirnos esto no es agradable a Dios. Y comenzamos con la ayuda y la fuerza y la autoridad del Espíritu, empezamos a tener esa transformación por medio del poder del Espíritu de Dios. Y dice acá también en el mismo Ezequiel, en el capítulo 36, dice la palabra de Dios en el versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevos dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Entonces, el Señor nos hace aquí hincapié de que solos no vamos a poderlo hacer. Para eso está enviando el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos dé el deseo de buscar, de estudiar la palabra de Dios, el deseo de orar, el deseo de leer su palabra, esa hambre de Dios. Y entonces vamos siendo transformados. Y esa nueva criatura, esa nueva naturaleza que ahora poseemos, cada día va a anhelar, buscar y llenarse de la palabra. Amén. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos envía. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos los envía cuando dice que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén, gloria a Dios. Él no hace distinción de personas. Él no dice, no, nada más unos cuantos, nada más los sabelotodos, los demás no. El Señor dice a toda criatura. Tenemos, hermanos, que hacer buen uso del poder que Dios está poniendo en nuestras vidas. No nos los puso, te decía yo la semana pasada, el derramamiento del Espíritu en nuestras vidas no es para andar fanfarroneando y haciéndole creer a todo mundo que somos pues muy sabelotodos, que conocemos todo, que tenemos poder para esto, que tenemos poder para el otro. No, hermanos. El Señor nos da su Espíritu Santo para cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. ¿Cuál es ese propósito? El de traer el reino de los cielos a los corazones de aquellos que están perdidos, de aquellos que creen que ya no hay solución para sus vidas. Entonces, veamos cuáles son las pruebas del carácter del Espíritu Santo. Hay que recordar que el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias o que definen a una persona, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a una persona, podemos definir su carácter por ciertas cualidades o por todas las cualidades que podemos ver en esa persona. Y nosotros vamos a hablar sobre estas cualidades que son prueba del carácter del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, te decía yo la semana pasada o nuestro estudio pasado, que el Espíritu Santo es una persona, que no es una influencia, no es un poder momentáneo, no es como dijeran por ahí alguna secta, ¿verdad? No es que es nada más una influencia, es un poder, no, es la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, si no, el Espíritu Santo cuando dice Pablo, no contristéis al Espíritu, pues, una esencia o un poder, ¿verdad? No puede ser contristado. Lo que puede ser contristado es una persona se entristece, una persona se enoja, una persona llora, una persona tiene autoridad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ver cómo en la palabra de Dios
se refiere como a una persona, no se refiere como a un poder o a una esencia. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 13 y 14, dice de la siguiente manera. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Acuérdate que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros. Y aquí la palabra de Dios menciona él, ¿verdad? Está hablando de una persona, es un pronombre personal. No se le atribuye a un animal, es un pronombre personal. Él está hablando la palabra de Dios. Él les recordará, él me glorificará porque hablará de mí, de mi testimonio, de lo que he hecho. Él te va a hablar de todo ello, te va a recordar. Amén. Entonces, es bien importante que entendamos eso, hermanos, porque pues actualmente andan de puerta en puerta, ¿verdad? Una secta, esa secta de los testigos de Jehová diciéndonos que Jesús no es Dios, ¿verdad? Y mucho menos que el Espíritu Santo, pues tampoco es Dios, sino ellos dicen que es una influencia, que es un poder. Y si tú no estás bien instruido en la palabra de Dios, pues fácilmente caes en las trampas del enemigo cuando alguien llega a tocar tu puerta. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos contaminar por doctrinas erróneas. Recuerda que dice la palabra de Dios que si alguien llegara a tu puerta con una doctrina que no es la de los apóstoles, que no es la que Jesús predicó, no hagamos oídos a esa doctrina, hermanos. Porque si no estás bien establecido en la palabra, si no tienes conocimiento de la palabra, fácilmente van a envolverte con sus mentiras. Entonces, ten mucho cuidado. Y vamos a ver los atributos del carácter que componen o que son aplicados al Espíritu Santo. Primeramente vemos que tiene el carácter del conocimiento. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:9. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 2, del versículo 9 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Te fijas qué extraordinario lo que dice aquí la palabra de Dios? El único que puede explicarnos la Escritura, el único que puede explicarnos las cosas de Dios es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu, dice aquí la palabra, que todo lo escudriña, aún los secretos de Dios. Amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Él es el único que tiene el conocimiento correcto de las cosas de Dios. El otro atributo es que Él tiene voluntad. Entonces, Él tiene conocimiento, una fuerza, un poder. No tiene el conocimiento perfecto que tiene el Espíritu de Dios. También tiene una voluntad. Mira lo que dice Primera de Corintios 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí Pablo nos está hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él aquí, si leemos un poquito antes, aquí nos está hablando de que hay diversidad de operaciones de Dios. Dice que hay diversidad de operaciones del Espíritu Santo, pero a Dios, dice aquí, vamos a leer desde el 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor
es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y dice en el 11 que acabamos de leer, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí, Él dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay diversidad de ministerios, ¿verdad? Hay ministerios diferentes que Dios ha dado a la iglesia, ¿verdad? El de pastor, el de maestro, ha dado el de evangelista, el de ministros, el de profetas, el de apóstoles. O sea, son diferentes ministerios, pero el dador es el mismo. Es Dios por medio de su Espíritu dando los ministerios. No todos tenemos el mismo ministerio, dice su palabra, ¿verdad? Si todos fuéramos oreja, pues ¿qué pasaría con la mano? O si todos fuéramos mano, ¿qué pasaría con el ojo? Entonces, para hacer un cuerpo equilibrado, ¿verdad? Cada tiene que estar compuesto por todos los miembros que conforman un cuerpo. En este caso, estamos hablando del cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo de la iglesia. Son diferentes ministerios, cada ministerio cumple una función. Y además dice aquí que también da dones de sanidad, dones de profecía, dones de lengua, dones de interpretación de lenguas, dones, dice aquí la palabra de Dios, de discernimientos de espíritus, dones dice aquí, de sanidad. Pero todos, hermanos, todos, sean dones, sean ministerios, todo viene del mismo, que es Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, dándonos y ejerciéndolos por medio del Espíritu Santo. No nos los da para que nosotros seamos los superpoderosos y a ver qué andamos haciendo, qué tonterías andamos haciendo, porque actualmente, ¿verdad? Hay quienes hasta cobran por la sanidad por medio del Espíritu. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios ha depositado en nuestras vidas? Porque de ello el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? El Señor va a venir y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que puse en ti? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Y sucederá lo que dice en la parábola, ¿verdad? Alguno a lo mejor le va a dar 10 y le va a regresar 20, o alguno le va a dar 5 y le va a dar 10. Pero habrá alguien que diga, ay Señor, pues es que el don que me diste, pues mejor para no estropear, para no hacer malas cosas, Señor, mejor mira, aquí lo tengo bien guardadito. Y el Señor nos va a decir, ¿verdad? Siervo inútil, lo debiste de haber puesto en un banco, lo debiste haber propagado con otros para que entonces hubiera seguido propagándose mi evangelio. Entonces, todos, sean dones, sean ministerios, son dados por uno mismo, por Dios, a través de su Espíritu Santo, y nos los da para el buen funcionamiento de su cuerpo, para que trabajemos en unidad, para que trabajemos en autoridad y poder en el Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos y que lo hagamos en nombre de Jesús y con la llenura del Espíritu, el Padre Eterno lo respalde. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, también el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿verdad? Él lleva a cabo voluntad también.
tiene mente. Mira lo que dice Romanos 8:27, dice la palabra de Dios en Romanos 8:27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, tanto tiene voluntad como tiene mente. Y él determina, ¿verdad? Porque él conoce, acabamos de leer hace un momento que él lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y si, imagínate, si lo profundo de Dios, lo secreto de Dios lo sabe, cuánto más no ha de saber de cada uno de nosotros. Amén. También, otro de sus atributos es el amor. Dice Romanos 15:30. Dice la palabra de Dios así. En Romanos 15:30. Dice la palabra de Dios así. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, aquí nos está hablando de otro atributo del Espíritu Santo, que Él es amor. Dice, por el amor del Espíritu. Quiere decir que ese amor del Espíritu es el mismo amor de Dios. Acuérdate que Él es Dios. Amén. Y luego nos habla que otro atributo es la inteligencia. Mira lo que dice Nehemías 9:20. Dice la palabra de Dios. En Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Amén, gloria sea al Señor. El Espíritu Santo se le atribuye también la inteligencia. Amén, gloria sea al Señor. Amén. Dice que Él, dice, enviaste tu buen espíritu. Dios envió a su buen espíritu para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y además dice, no retiraste tu maná de nuestra boca. ¿Y cuál es su maná? Aquí, hermanos, esta es la maná, el maná, la palabra que es Cristo, la palabra que la comemos, que la digerimos, que está aquí, la saboreamos, que es la palabra de Dios, la saboreamos. Y dice además, dice también, y agua les diste para su sed. Acuérdate que la palabra de Dios son fuentes de agua de vida. Acuérdate que la palabra son esos manantiales. Acuérdate que si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, nos estamos arraigando como árboles bien plantados junto a aguas, que siempre estamos verdes, siempre damos nuestro fruto a tiempo. Entonces, nosotros necesitamos, dice que el Espíritu Santo ha venido a enseñarnos y por lo tanto, por medio de la palabra, somos alimentados como ese maná, dice el Señor Jesucristo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y dice la palabra, yo soy la palabra, Él es la palabra. Amén. Gloria, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el Cordero, Él es la luz. Entonces, y dice además que también nos dio esa agua de vida. Dice la palabra, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en nuestros estudios pasados, ¿verdad? Hemos estudiado cuando dice el Señor, ¿verdad? El que cree en mí y todos los que le buscamos y que venimos a la palabra, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Tendremos fuentes para darles a otros, para convidarles a otro, esas fuentes de agua de vida que es Jesús. Amén. Entonces, el Espíritu Santo también se le atribuye la inteligencia, porque es Dios. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo se entristece. Mira lo que dice Efesios 4:30.
Efesios 4:30 dice de la siguiente manera. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, gloria sea su santo nombre. Hermanos, el Espíritu Santo también parte de su carácter es que se puede entristecer. Y dice aquí, nos dice Pablo, y no entristezcáis al Espíritu, al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando tú y yo, hermano, que has recibido a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros estudiamos y nos alimentamos nuestro hombre interior, ese hombre nuevo que ya está dentro, esa nueva naturaleza que poseemos. Entonces, somos llenos de su Espíritu, nos habita, vive en nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo incorrecto, el Espíritu Santo se entristece. Nosotros no podemos decir, ay, pues ahora voy a ir a chismear con fulanito y el Espíritu Santo lo voy a dejar aquí en la casa porque voy a ir. No, el Espíritu Santo va con nosotros. Tenemos que hacer conciencia de que el Espíritu Santo, fuimos sellados y el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el final del mundo. No se va a ir. Lo que Dios te da no te lo quita, pero sí, cuando tú estés frente al tribunal de Cristo te preguntará, si es que no cuidaste tu salvación, el Señor te va a decir qué hiciste. Por eso hay esta parte de la Sagrada Escritura, cuando hay unos que le dicen, ¿verdad? Algunos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre, Señor, eché fuera demonios. Y el Señor les va a decir, ¿verdad? Idos de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque sí, reciben a Cristo y el Señor los sella. Pero el Señor no te quita. Porque mientras tienes vida, Dios te sigue dando la oportunidad de arrepentirte y de volver tus rastros, tus pasos hacia Él, si es que andas alejado de Él. Pero si te llega a suceder algo, haciendo algo incorrecto, a lo mejor andabas en una borrachera y el Señor en ese momento te llama, imagínate que te da un paro cardíaco y moriste perdido de borracho, en ese momento pierdes tu salvación. Ya no vas a tener más oportunidades, dice la palabra de Dios, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Si tú ya conociste a Cristo, hermano, cuida tu salvación. ¿Cómo la vas a cuidar? Haciendo esto, hermanos, escudriñando su palabra, buscando ser obedientes al Señor. Necesitamos caminar sobre las pisadas del Maestro. No podemos ya seguir viviendo esa vida nefasta que vivíamos cuando andábamos sin Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos obtener esa llenura, hermanos? Escudriñando la palabra, pidiéndole a Dios que nos llene, que nos sature de su presencia. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos para que no tengamos que entristecer al Espíritu. Que el Espíritu se sienta contento, que donde quiera que vayamos, de nuestros labios salgan maldiciones y que estemos contristando al Espíritu. Sino al contrario, que donde quiera que vayamos, de nuestros labios salgan bendiciones, de nuestros labios salga la palabra de Dios, que salga la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios estará feliz, porque estamos cumpliendo el mandato que nos hizo el Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Creo, amados hermanos, que hasta aquí nos vamos a quedar. La semana que entra vamos a hablar sobre los símbolos bíblicos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos que también vamos a encontrar al Espíritu Santo de ciertas maneras? Vamos a ver también nuevamente cómo
También lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Son algunas que son el fuego, el viento, el agua, el aceite y la paloma. Son algunos símbolos bíblicos que vamos a encontrar en la palabra de Dios, en los cuales se está refiriendo al Espíritu Santo. Y lo vamos a ver con bases bíblicas, cómo Dios, la escritura presenta al Espíritu Santo como fuego, también lo representa como viento, también lo representa como agua, también lo representa como aceite y también como una paloma. Pero eso pues ya será la próxima semana. Por hoy estamos concluyendo el estudio de esta semana, parte del estudio del bautismo del Espíritu Santo, que es muy importante. Ya vimos cuál debe de ser nuestra relación, pero ahora vamos a seguir viendo el bautismo. ¿Cómo podemos saber qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos constatar en nuestra vida que hemos sido bautizados? ¿Cómo podemos entender qué es el bautismo del Espíritu Santo? Si es válido, si es correcto, que hasta el día de hoy, aparte del bautismo en agua, hay un bautismo en espíritu. Todo eso lo vamos a ir viendo, hermanitos, porque es importante que entendamos qué es el bautismo del Espíritu Santo, para entonces buscarlo con denuedo y pedirle al Señor, Señor, pues yo quiero tener una relación personal con el Espíritu, Señor. Y ahora estoy estudiando para conocer cuáles son las características de ese bautismo y cómo lo puedo identificar para entonces yo poder establecer una relación correcta con el Espíritu Santo. Vamos a orar para concluir el día de hoy nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, nos permite, Señor, poder, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, conociéndote cada vez más, Señor. Y hoy, Padre Santo, ya estudiamos, Señor, cómo debe de ser, Señor, nuestra relación con el Espíritu Santo, que es una persona, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque desde el Antiguo Testamento, Señor, tú nos hablaste. Tú hablaste, Señor, de esa promesa, Señor, de derramar tu Espíritu, Señor, de que no nos íbamos a quedar huérfanos, Padre, cuando Jesús se fuera. Jesús se fue y enviaste la promesa del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a comprender este estudio. Ayúdanos, Señor, a entender el bautismo del Espíritu Santo, la importancia, Señor, y el poder, Padre, que tiene para la obra, para el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor, dentro de tu reino, Señor, para establecerlo en los corazones, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y te pido, Padre de la gloria, pues por esta estación de radio, Señor, Radio Jaí 104.3 FM, Señor. Yo te pido una bendición especial, Señor, para nuestro hermano Héctor y su esposa Gisela, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú seas con ellos, Señor, dándoles sabiduría, Señor, de lo alto, para que ellos, Padre, administren correctamente, administren, Padre Santo, esta herramienta tan útil para el reino que tú has puesto en sus manos, Señor, que lo hagan correctamente. Así como también, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe, que compartimos, Señor, incluida yo, Señor, que compartimos en esta estación, Señor. Te pido, Dios mío, que cada día nos llenes de tu Espíritu, Señor. Que cuando nosotros compartamos palabras, Señor, en esta estación, Señor, sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor. Que no seamos nosotros, Señor, lo que creemos, lo que pensamos, Señor, ni tampoco, Señor, tergiversemos tu palabra, Señor, sino que la hablemos, Señor, como está escrita, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñando, corrigiendo, redarbuyendo, instruyendo en verdad, Señor, en justicia, Padre de la gloria. Te doy muchas gracias por mis pastores, Señor. Bendícelos, Señor, a mi pastor Doroteo Rivera, Señor, y a su esposa, Señor, Adrián Herrera. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tu mano poderosa, Señor, esté sobre sus vidas, Señor, que tú les fortalezcas, Señor,
Señor, que ellos sigan siendo, Señor, sensibles, Padre de la gloria, a tu bendita voz, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, obedeciendo, Señor, a aquellos, Señor, que tú les mandas hacer, Señor, que sean obedientes, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias por mi vida, Señor, por darme la oportunidad, Señor, el privilegio, Señor, el honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Padre. Te doy en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en la fe, por cada uno de los amigos y amigas que se conectaron, Padre. Que seas tú, Señor, obrando en sus vidas por medio de tu palabra, Señor, que tu palabra no volverá vacía, Señor, sino que hará aquello para lo cual, Señor, tú la has enviado, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre y delante del cual se doblará toda rodilla, Señor, arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes, como cada lunes, invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos estamos reuniendo los domingos a las 11:30 de la mañana. Por ahí, si tú gustas acompañarnos, por ahí nos vas a encontrar, alabando y glorificando al Señor. Ahí se encuentran mis pastores, Doroteo Rivera y Adriana Herrera. Ahí están sirviendo a la comunidad. Les mando un abrazo con mucho, mucho cariño y con mucho respeto. Nos vemos la próxima semana. El Señor me los bendiga. El Señor les guarde.